Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos del 7 al 18 vamos a estar analizando el día de hoy. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos del 7 al 18. ¿Ya lo tienes? Me acompañas allí en tu Biblia. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias por tu palabra que es suficiente. Te doy gracias porque te place, Señor, y estás a disposición de enseñarnos a través de tu palabra. Tu amor por nosotros es tan grande que sigues hablándonos. Tienes un propósito para cada uno de los que estamos aquí. Y acabamos de leer esta porción de la segunda carta a los Corintios. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas el maestro que nos enseñe, el que exponga la palabra delante de nosotros, el que abre esta palabra a nuestros corazones. Reforma aquello que tienes que reformar. Espíritu Santo, da ánimo donde tienes que dar ánimo, por favor. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a aquellos corazones que están quebrantados, aquellos corazones que vienen hoy con alguna necesidad, aquellos corazones que están quizás acorralados, aquellos corazones que hoy están turbados. Que seas tú, Espíritu Santo, el que a través de tu palabra nos hables a nosotros, que expongas tú tu palabra, Señor, que no haya palabras de mi boca, Señor, ni de mi corazón, ni de mis pensamientos, sino que sea tu palabra la única que puede reformar y cambiar cualquier corazón. Te lo pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, pues bueno, Pablo nos está dando un mensaje. Este es un mensaje muy personal. Este es un mensaje que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con alguien que ya es cristiano, con alguien que trae un camino o con alguien que empieza este camino de cristiano. No sé cuántos años tengas tú en el Evangelio, no sé si tengas poco o mucho, pero este es un mensaje para ti como creyente, en las situaciones en las que nos encontramos muchas veces como cristianos, o cuando empezamos apenas a dar los primeros pasos como un bebé, ¿no? El bebé tenemos que cuidarlo de que no vaya por ciertos lugares porque puede caerse. Y cuando cae el bebé, pues hay que sobarlo, hay que darle ánimo, pero no hay que sentarlo, sino volverlo a empujar para que camine. Y en tu caminar y en mi caminar como cristiano, muchas veces vamos a tener esto, tropiezos, caídas, nos vamos a sentir quizás acorralados muchas veces. Y algunas otras
Quizás cuando nuestra fe esté más madura y ya seamos cristianos más viejos en cuanto a edad espiritual, quizás queramos claudicar y dejar este camino, ¿no? Pero el día de hoy Dios nos trae un mensaje para tu corazón y mi corazón, que antes de estudiarlo, yo decía, bueno, es un mensaje especial, porque si tú lo sabes, estamos estudiando el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, cada domingo aquí. Y este es un mensaje hoy especial, ¿no? Para ti, para mí, de parte de Dios. Y yo decía, ¿qué voy a hablar, no? Por lo regular, cuando estamos exponiendo el libro verso a verso, capítulo a capítulo, pues donde se queda el expositor y allí sigue el otro, ¿no? Pero esta vez decía, Señor, pues, ¿qué hablo, no? Bueno, este pasaje, todo el 4, antes de mudarnos de casa, mi esposa y yo, el Señor me levantaba siempre a las 3 de la mañana y me iba a este pasaje. ¿Por qué? Lo entendí después. Pero me iba a este pasaje y me iba otra vez a este pasaje y otra vez y otra vez. Y me incomodaba a las 3 de la mañana y decía, Señor, ¿me puedes levantar a las 9 de la mañana? Es muy temprano. Pero a las 3 de la mañana siempre era, y agradezco a Dios por eso. Y bueno, vamos a descubrir cuál es ese mensaje que Dios nos tiene a nosotros. Primero, vamos a ver que en el verso 7 nos dice que tenemos un tesoro en vasos de barro. Y quiero detenerme un poco allí, porque cuando hablamos de tesoros o cuando yo escucho la palabra tesoro, lo primero que viene a mi mente, y no sé si también sea la tuya, es cuando era niño. Cuando era niño y escuchaba la palabra tesoro, pensaba en piratas o en unos tesoros escondidos en el fondo del mar, o pensaba en esas aventuras de caricatura o de película, en donde el tesoro estaba escondido en un lugar secreto y solamente lo encontrabas con un mapa y con unas coordenadas, y era el lugar en donde estaba o había dispuesto la persona a esconderlo o enterrarlo. Pero bueno, ¿qué es un tesoro? Esa sería la pregunta. ¿Qué es un tesoro? Porque realmente no nos está hablando de los tesoros, ¿verdad?, que enterraban los piratas o que se perdían en el mar. Pablo nos dice allí que este tesoro ha sido depositado en vasos de barro. No sé si tú alguna vez has tenido un vaso de barro en tus manos. El material del barro no es el más elegante, no es el más fino, no es el más fuerte. Es un material que con poquito puede quebrarse, ¿no? Pero el dueño de este tesoro ha decidido poner, dice es la escritura, en vasos de barro, ¿verdad?, un tesoro. Y eso, cuando lo estaba estudiando, es asombroso. Porque ¿quién, teniendo un tesoro o algo de valor, decide ponerlo en algo que es frágil y se puede romper? O en algo que no me asegura que sea guardado, vigilado, o que se quede allí. Sin embargo, el dueño de este tesoro es Dios. Y Él ha decidido poner este tesoro en vasos de barro, que tú y yo representamos esos vasos. ¿Recuerdas cuando Dios formó al hombre, lo tomó de la tierra, del barro de la tierra, y formó a Adán, y después formó a Eva? Pero al final del día Dios dijo, quiero poner mi tesoro especial en ellos. Y ese tesoro no es de nosotros, solamente somos poseedores de ese tesoro. Sin embargo, también tendríamos que analizar lo que para el mundo es un tesoro y lo que para Dios es un tesoro. Porque allá afuera la gente tiene una idea, como yo lo imaginaba de niño, lo que es un tesoro. Y podemos pensar, para la gente afuera, un tesoro puede ser, no lo sé, su casa, puede ser una joya, puede ser un título de alguna profesión que haya estudiado, sus hijos, no lo sé. Y para nosotros, ¿qué debería de ser ese tesoro? Te pido que me acompañes, por favor, a Jeremías 48:7, por favor. Jeremías 48:7. Jeremías 48:7 dice: pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada, y Quemós será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente.
ya nos da una perspectiva de otro tesoro, y este tesoro es algo que la gente aprecia, ¿verdad? Algo que la gente lucha y trabaja por este tesoro. Se refiere quizás a un tesoro por el cual es un bien material. Y entonces aquí el contexto de Jeremías nos expone que muchas veces como seres humanos confiamos en tesoros terrenales. Es muy fácil de repente confiar cuando traemos 100 pesos en la bolsa. Porque aunque sea poco dinero, pero quizás nos alcanza para poco huevo o para tortillas, pero la podemos librar. Pero si no tenemos esos 100 o 50 pesos en la bolsa, no sé si a ti, pero a mí me pasaba que me desesperaba y me ponía muy enojado y empezaba la ansiedad en mi corazón. Pero Jeremías nos pone en ese contexto. Hay tesoros en los cuales la gente está poniendo y depositando su confianza, y por eso los cuida de esta manera. Entonces ya tenemos la perspectiva, ¿verdad? De que Dios ha puesto un tesoro en vasos de barro, y también estamos analizando cuál es ese tesoro que tenemos nosotros. Ahora te pido que vayamos a Mateo 6:21. Mateo 6:21, por favor. Mateo 6:21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La idea de que nosotros tengamos un tesoro, o que apreciemos algo, o le demos un valor del tamaño de un tesoro, también se debe a dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué estás invirtiendo? ¿Trabajas para obtener y obtener y obtener? Bueno, quizás ahí está tu corazón. ¿Es malo trabajar? Para nada. Pero si tu visión solamente está en trabajar para obtener y obtener y obtener, entonces sí está allí tu corazón. Y el tesoro de tu corazón quizás o es el trabajo o los bienes materiales. Pero aquí la ventaja es que el dueño de este tesoro ha decidido ponerlo a disposición de vasos frágiles, de vasos que se rompen como lo es el barro. En la antigüedad, el barro era un material muy corriente, y ante la sociedad eran los vasos más usados como vasos desechables. Y entonces el barro no era como tener una vajilla bonita para ocasiones especiales, o tener una caja fuerte en donde puedes guardar un tesoro con una contraseña, o ir a depositarla a algún lugar, ¿verdad? Pero Dios y Pablo nos están mencionando que le ha placido poner este tesoro en vasos de barro. Pareciera ser una locura que alguien decida poner este tesoro. Ahora, ¿cuál es ese tesoro? Indudablemente es tu salvación, mi salvación, la palabra de Dios y su evangelio. Lo ha decidido depositar en nosotros. Mucha gente anda allá afuera siendo un vaso de barro, pero desafortunadamente el tesoro no está allí. Tú estás hoy aquí por gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo. Y por eso tú estás aquí y eres un vaso de barro, pero la diferencia es que tienes un tesoro dentro de tu corazón. Ahora, el enfoque no está en el vaso de barro. Solo estamos como analizando el material del vaso de barro y lo que está dentro. Pero no nos vamos a enfocar en eso, ¿no? Nos vamos a enfocar en el dueño de ese tesoro. De allí parte el asombro. No es asombroso un vaso de barro, pero lo que es asombroso es el tesoro. Y Pablo menciona una palabra. Esa palabra acompáñame nuevamente ya a Corintios, la segunda carta a los Corintios. Y dice allí, ¿verdad? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En el mismo verso 7. Ya atendimos a dónde está depositado ese tesoro. Y ahora nos da una palabra, Pablo, que es excelencia. En el estudio encontré que la palabra excelencia
viene del griego y es hupérbole. La palabra hupérbole es un grado como imperativo y le da como si lo agrandara. Es decir, la palabra hupérbole significa más allá de toda medida. Es como si tú de repente sabes lo que es 1 kilo, tú y yo sabemos lo que es 1 kilo. Bueno, la excelencia va más allá del kilo. No en kilos de estómago, pero sí en kilos de otra cosa, ¿no? Pero va más allá de eso. Va más allá de tu condición humana, va más allá de mi condición humana, y esta excelencia no procede del vaso de barro, sino que procede de Dios mismo. Entonces ya aclaramos, ¿verdad? El material de barro, pues quizás es corriente, es desprestigiado, y quizás así nos ve la gente. Nos ven como locos, ¿no? Por el Evangelio, por venir a reunirte aquí, por abrir la Biblia, por compartir a Dios, por tener estudios los martes. Y quizás la gente nos mire y, ¿cómo están ahí de locos creyendo eso, no? Pero ese es el sentido de nuestra vida hoy, que somos vasos de barro con un gran contenido. Entonces, el dueño del tesoro, ya lo aclaramos, es Dios. Hemos estudiado en casa de nosotros, casa de ustedes, mis hijos y mi esposa hemos estado estudiando la historia de los jueces. Es una historia que nos ha desafiado mucho el corazón y nos ha dejado mucha enseñanza. Y hay una historia en particular que me habló y me gustó mucho, que está en Jueces 7, si después la quieres leer, Jueces 7 y 8. Y habla de Gedeón, este hombre que fue un juez de Israel, salvó al pueblo de Israel sin tener que hacer nada. Lo único que hizo fue seguir las instrucciones de parte de Dios. Y entonces Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, vas a tomar unas antorchas, las vas a prender, y encima de las antorchas vas a poner una tea o unas tacitas de barro, y cuando estemos listos para la pelea y para la batalla, vas a romper esos vasos de barro. La idea detrás de esta enseñanza es que muchas veces el vaso de barro tendrá que ser quebrado para que la luz interior o ese tesoro pueda brillar y pueda ser visto. No es agradable cuando el Señor nos rompe. No es agradable cuando entonces la luz que está muy hermosa dentro de nosotros, o quizás aún no dejamos ver esa luz, ¿verdad? Porque el barro está muy por encima quizás de la luz, o está opacando esa luz. Y entonces el Señor viene como buen alfarero, como buen maestro a su taller y tiene que romper ese barro, ¿no? Y entonces la luz puede brillar. Y en la historia de Jueces de Gedeón, el pueblo fue liberado, porque entonces pudieron ver la luz en medio de las tinieblas. Y eso es admirable. Otro ejemplo que podríamos encontrar detrás del vaso de barro es a Jesús mismo. Jesús mismo se volvió un vaso de barro cuando tomó la forma y la condición de un ser humano. Acompáñame por favor a Filipenses capítulo 2, versos 7. Filipenses 2, verso 7. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este es nuestro ejemplo de que Jesús se hizo un vaso de barro, despojándose de su deidad y su divinidad. Él vino a la tierra a ser como el barro que tú y yo somos y hacerse un hombre como tú y como yo. ¿Quién puede entender nuestras debilidades? Jesús. ¿Quién puede saber cuando tú estás enfermo mejor que nadie? Jesús. ¿Quién puede entender tu desánimo en el cristianismo, en este camino? Jesús. ¿Quién es el único que puede motivarte a seguir caminando? Jesús. Porque Él se volvió igual un vaso de barro. Y dice que se hizo semejante a los hombres.
Y la historia, hoy en otras iglesias populares y demás, festejan eso, ¿no? Como si Jesús realmente hubiera vuelto a morir y volviera a resucitar. Pero tú y yo sabemos que Él entró una sola vez y para siempre a pagar por todos nuestros pecados. Y fue quebrantado como un vaso de barro en la cruz del Calvario. Ese es nuestro mejor ejemplo. Jesús siendo quebrado totalmente como un vaso de barro para que la luz pueda brillar en medio de tanta tiniebla. Analizando los otros versos, dice, verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Voy a pararme un tanto allí. El camino del cristiano, de tú y yo como hermanos en Cristo, no es una moda. Definitivamente no es una moda. Ni tampoco es una tendencia. Ni tampoco se trata de una emoción. Muchas veces cuando conocemos al Señor, y yo me sentía muy emocionado cuando conocí al Señor y quería hacer cosas para Él, y quería hacer esto y aquello, y emocionado dar pasos, correr para Él y hacer y deshacer. Pero no puedo vivir mi cristianismo como una emoción, ni como una tendencia. No me hace ser cristiano sentir bonito o escuchar alabanzas, porque las alabanzas las puede escuchar cualquier otra persona. Porque traer una playera de Jesucristo o de Cristo vive o de cosas así, lo puede traer cualquier persona. No digo que no te las pongas, ¿verdad? Pero eso no nos hace ser cristianos. Y últimamente también he visto, digo, no critico ni juzgo a nadie en ese sentido, pero sé que alguien puede tatuarse incluso versículos y puede tatuarse el nombre de Cristo. Y está bien, cada quien. Yo le tengo miedo a las agujas, pero finalmente eso no es ser cristiano. El ser cristiano va más allá. ¿Qué hay entonces cuando las cosas no van bien? ¿Qué hay entonces cuando escasea el dinero? ¿Qué hay entonces cuando la salud no está buena? ¿Qué hay entonces cuando sufrí una pérdida irreparable? ¿Qué hay entonces cuando quiero seguir en este camino y hay oposición y oposición y oposición y desánimo y vienen cosas a mi vida y pasan cosas a mi alrededor? Entonces, ¿allí dejaré de ser cristiano? Aquí viene una pregunta interesante que el Señor ha hecho a mi vida hace tiempo. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el Evangelio? ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Jesús fue muy claro, ¿cierto? Y Jesús dijo que el que quiera seguirle a Él, tome su cruz y se niegue a sí mismo. Y esto debe ser cada día. No es fácil negarte a ti mismo. No es fácil vivir bajo esta condición en donde eres perseguido, señalado, en donde quizás por causa del Evangelio muchas veces hablen de ti, murmuren de ti, hablen mal de ti. Sin embargo, esa pregunta llévatela. ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a hacer por el Evangelio? ¿Qué estás dispuesto a pelear? Entonces, el texto nos dice en el verso 8 la palabra atribulados. Me imagino que anteriormente ya has escuchado esta palabra, ¿no? Atribulados. Atribulado, el sentido que Pablo le da aquí no es otra cosa más que toda causa, ¿verdad?, de angustia, de persecución por terceros o por ajenos. Eso es atribulado. Es cuando en tu vida suceden cosas que tratan de quitarte la paz que Dios ha puesto en ti. Pero Pablo nos da juntamente con la palabra atribulados, donde nos dice que no estamos angustiados. Es decir, que a pesar de que quizás estamos siendo perseguidos, o que quizás estamos siendo señalados, o que quizás estamos siendo probados incluso, dice que no cargamos con el peso de esa persecución. No estar angustiado es que no cargo con lo que me causa la pena
la enfermedad o la escasez. Estar no angustiado es vivir bajo la esperanza de que Dios carga ese peso por ti y por mí. La Escritura dice también, ¿no? Vengan a mí todos los cansados y yo les haré descansar. Son palabras de Jesús. Y también dice que tu carga es más pesada, entonces deja tu carga y carga lo que Él pone en ti, que es más ligero. Bueno, entonces descansamos en que lo que Jesús pone en nosotros es más ligero que la carga que nos causa a nuestro alrededor. No trataré de ponerlo tan gráfico, pero los que trabajan, los que están allá afuera conviviendo con personas que no son cristianas, tú sabes que el enemigo va a tratar de atribularte y perseguirte hasta que te destruya. Te van a poner las tentaciones así. Van a ponerte las causas para que tú caigas y desistas de este camino. Porque eso trata de hacer nuestro enemigo, ¿no? Después en el mismo verso nos dice que estamos en apuros, mas no desesperados. Y esto es una locura para la gente de afuera. ¿Alguna vez has estado en apuros? Todos, ¿no? Todos hemos estado en apuros. Yo te quiero contar algo muy personal. Cuando mi hijo Isaac estaba en segundo o tercero de primaria, le dejaron un material para la escuela. Y yo estaba completamente en apuros porque o le daba el lunch o le daba para el material, ¿no? Y entonces, bueno, dije, le doy el lunch y a ver qué pasa después. Pero en mi desesperación y en mi angustia, me habían encargado unos ojos para hacer unos títeres. Yo en mi desesperación fui y desarmé un osito que él tenía. Y le quité esos ojos y dije, bueno, lleva estos ojos. El pobre ojo quedó tuerto y ciego, ¿no? Pero él llevó su material. En tiempos de angustia, hasta en ese tipo de detalles, Dios prueba nuestro corazón. Y entonces dice que podemos estar en apuros, pero no desesperados. ¿Cómo no me puedo desesperar, Jesús, si están tocando la puerta porque no he pagado la renta? ¿Cómo puedo no estar desesperado? ¿Cómo tú me dices eso, que no me puedo desesperar cuando estoy viendo la necesidad que hay en mi casa y no tengo trabajo y no puedo proveer? Y mi esposa está así como, ¿y qué vas a hacer? Y vete a vender esto, y vete a juntar latas, y vete a juntar aquello, ¿no? Pero haz algo. Y podemos estar cayendo en esa desesperación. Por eso te decía, el mensaje de Dios para ti y para mí hoy es que confiemos. Vivir en la fe cristiana no es sencillo. No es sencillo dar pasos de fe cuando las cosas no están bien. Voy a cambiar esto. No es sencillo dar los pasos de fe cuando las cosas están mal, cuando sientes que las aguas están llegando por encima de ti. Es fácil, es más fácil o menos pesado dar el paso cuando entonces las aguas están tranquilas. Pero Pablo nos anima y nos dice, puedes estar en apuros, pero no desesperados. ¿Por qué? Vamos a descubrir por qué, ¿no? Para allá vamos. Y después en el 9 nos dice, verso 9, perseguidos, mas no desamparados. Cuando Pablo habla aquí de perseguidos, se refiere a esa actitud de correr. Estás corriendo una carrera y estás viendo que tu contrincante o la persona que viene detrás de ti te va a alcanzar. Entonces, si tú estás siendo perseguido, lo que más quieres es no dejarte alcanzar, porque tu contrincante viene y está a punto de alcanzarte y quizás hasta él quiere ponerte el pie para que no llegues a la meta. A Pablo le gustaba mucho analizar las Olimpiadas. Era amante de los deportes el buen Pablo. Y está poniendo aquí esta palabra de perseguidos en ese sentido.
lo visualiza como alguien que está yendo hacia la meta. Y en ese caminar hacia esa meta, está siendo perseguido y tiene que ir hasta el final. Pero es feo cuando nos persiguen. Al menos cuando a mí me han perseguido los perros, prefiero rendirme porque creo que no voy a llegar muy lejos. Pero la realidad es que tú y yo hemos sentido eso en nuestro corazón cuando somos perseguidos. O cuando todavía no acaban las situaciones difíciles y de repente ya te llaman por teléfono o tocan tu puerta y es otra situación más difícil. El mundo está agobiándonos. El mundo está persiguiéndonos. Y en efecto, es a los cristianos, a los hijos de Dios, a los que se les persigue. No esperes ver perseguido a alguien que no cree en el Señor. Porque tú puedes ver a gente, como decía quizás Emilio, gozando de una buena alberca, de una buena carne asada, ¿no? Y ellos quizás no son perseguidos. Mañana habrá que hacer. Mañana habrá de dónde agarrar, ¿no? Mañana habrá de dónde robar. Mañana habrá de dónde, no sé, a ver qué empeño. Pero vivir bajo los parámetros de Dios significa que estás siendo perseguido. Tienes que correr esta carrera con paciencia hasta el final. Pero nos dice algo: perseguidos, mas no desamparados. Tú no estás desamparado, ni tú ni yo estamos siendo desamparados. A pesar de que sientas que te están persiguiendo y pisando los talones, hay un refugio para ti y para mí. Ese refugio es Cristo. Pero sabes, muchas de las veces preferimos ser refugiados en los brazos de otras cosas. En los brazos, no sé, de internet. En los brazos del trabajo. En los brazos de personas, tal vez, también. Pero es mucho mejor ser amparado bajo el cobijo y la sombra del Omnipotente. Es mucho mejor cuando tu refugio es Cristo. Y cuando entonces vienen esos perros persiguiéndote y casi te van a morder, pero llega Cristo y solamente con su presencia esos perros se van. Seguimos adelante. Dice, derribados, pero no destruidos, en el mismo verso 9. Me gusta también esta palabra de derribados porque, como te decía, Pablo le gustaban las Olimpiadas. Y la palabra derribados aquí tiene que ver con un boxeador o con un peleador de las Olimpiadas de aquel tiempo. Derribado es alguien que ha caído a la lona. ¿Has visto el box? ¿A quién le gusta el box? Bueno, a mí sí me gusta, ¿no? Y de repente le dan un knockout, un buen golpe, y está en la lona tirado. Y entonces le cuentan sus segundos respectivos para que se levante, y todos están esperando a que suene la campana para declarar que el otro ha ganado, ¿no? Bueno, derribados aquí tiene que ver con eso. Muchas de las veces tú y yo vamos a estar en la lona. Y van a venir golpes duros, difíciles. Y van a venir golpes que van a trastornar nuestro corazón. Y muchas veces esos golpes en tu vida y en mi vida también van a ser motivo de dudar si sigo adelante en este camino o no. Y quizás vamos a pensar, estoy en la lona por seguir a Jesús. Quizás debía haberme quedado donde estaba. Quizás no debía haber dado ese paso hacia Él, porque entonces no era perseguido, porque entonces me alcanzaba lo que tenía, porque entonces vivía diferente. Y hoy, que soy cristiano, todo no me está saliendo como yo quiero. Y entonces ese peleador que está tirado en el suelo está esperando que toquen la campana. Pero dice Pablo que estamos derribados, pero no destruidos. No puede destruirnos la persecución, ni puede destruirnos lo que nos persigue, ni puede destruirnos todo eso que está alrededor de nosotros. Porque el dueño de tu vida y mi vida, cuando hemos decidido depositarla en Cristo, es Él, Cristo.
Cristo es el Señor de tu vida. Él es el dueño de tu vida. Podrás estar en la lona, pero no te pueden destruir, porque Él es el dueño de tu vida. Acompáñame a Salmos 39 y vamos a leer 4 y 5. Salmos 39, 4 y 5. Voy a tomar poquita. Entonces, Salmos 39, 5 dice: se escuchan así. Salmos 39, 5 dice: He aquí, diste a mis días término corto. 4 y 5 dice, perdón. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Este verso del Salmo 39 nos dice que tú y yo somos frágiles. ¿Cómo es el barro? Frágil. El barro es frágil, ¿cierto? Y dice que nuestros días son cortos delante de Dios. Tú y yo somos frágiles. Nos rompemos con la menor caída quizás. Pero el Maestro que es Dios, que es Jesús, está allí para repararnos cuando nos hemos quebrado. Nos dice que tú y yo somos frágiles y que quizás hay fracasos, ¿verdad? En este caminar cristiano hay pérdidas, hay lamentos, ¿verdad? Hay cosas que realmente entristecen nuestro corazón. Hay cosas que en realidad tratan de robarnos la esperanza. Bueno, versos 10 y 11 del capítulo de la carta de los Corintios. Vamos otra vez allá, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 10 y 11. Vamos a analizarlos. Entonces, versos 10 y 11 nos dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pareciera que Pablo está recordando sus mismas palabras en Romanos 8:36. Acompáñame a Romanos 8:36. Romanos 8:36. Y dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. La vida cristiana, hermanos, la vida cristiana no es sencilla como muchos piensan. Este camino muchas veces va a tratar con tu corazón, va a tratar con tus situaciones, con tus circunstancias. Es muy fácil predicar un evangelio donde todo te sale bien, donde todo es prosperidad. Es muy fácil para muchos hacer que el evangelio suene bonito, pero la realidad es que nuestro Maestro y nuestro Salvador, que es Cristo, padeció la muerte. Y tú y yo tenemos que tener en cuenta esto. Ser seguidores de Jesús es como si viniera de repente un sello a nuestra vida, o una etiqueta
de que somos expuestos para muerte todo el tiempo, como ovejas que son llevadas al matadero. Yo te decía que en casa estamos estudiando el libro de Jueces y viendo a Gedeón, lo que te decía hace rato, con las teas, las antorchas y la luz, también después estudiamos un poco a Abimelech. Ya cuando tú tengas tiempo puedes estudiar, esto está en Jueces 9. Y Abimelech es el hijo de Gedeón, que no hizo las cosas nada bien. Y entonces, en un verso, ¿verdad? En Jueces 9:44 encontré una palabra que es ímpetu. Me llamó mucho la atención en esos tiempos de estudio, porque el que te persigue y el que te atribula y el que está buscando que tú caigas y desesperes y derribarte en la lona, te persigue con ímpetu. Y esto tienes que tomártelo en serio. Hay alguien que te odia por el simple hecho de haber aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador. No es que hablemos de Satanás como si él fuera mayor que Dios o fuera su rival, no más grande. No hay nadie más grande que Dios. Pero en cuanto tú has aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, van a venir a perseguirte con ímpetu. Y esta palabra ímpetu se refiere a alguien que actúa con violencia, sin piedad, y que su deseo es causarte mal y verte morir. Entonces, aquí sería una pregunta. Entonces, ¿vienes a darme un mensaje de ánimo? ¿Me vienes realmente a decir que siga caminando con el Señor? Porque, Alejandro, hasta donde estás hablando, me pareciera que lo que me estás diciendo es, ¿dejo de creer en Cristo? ¿Dejo de seguir al Señor? No. Vamos a ver a dónde nos lleva el Señor. La idea detrás de este mensaje que Pablo nos ha dado, primero es mostrarnos cómo somos delante de Dios, frágiles. Y una vez que entendimos que somos frágiles, entender que así como somos de frágiles, seremos perseguidos y seremos atribulados y tendremos angustia en este mundo. Pero y entonces, ¿qué puedo hacer cuando vengan esas situaciones a mi vida? ¿Y cómo puedo seguir caminando? Porque el deseo de mi corazón, quizás tú me puedes decir, es seguir adelante, pero ¿cómo puedo seguir adelante si está todo esto a mi alrededor? Bueno, tenemos la fe. La fe dice Hebreos, ¿no? Hebreos 11:1. Acompáñame a Hebreos 11:1. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Hebreos 11:1. ¿Ya lo encontraste? Ok, ahí voy, porque me pasé acá. Dice entonces Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, tener la certeza y la seguridad de que aquello que tú y yo estamos esperando, ¿verdad? Algún día lo veremos. Es el total convencimiento, la total convicción, tu voluntad y mi voluntad dejada en Dios, en aquello que no veo, pero creo que existe. Entonces, la fe no es un sentimiento. La fe no es sentir bonito, vuelvo a ese punto. La fe no es que pongo alabanzas y sentí muy padre. O oraron por mí y sentí muy padre o muy bonito. No está mal. Pero si reducimos la fe a sentimientos y a emociones, no nos va a alcanzar en este peregrinaje y en este caminar como cristiano si no entendemos la fe. Entonces, ¿dónde puedo encontrar la fe? ¿Puedo promover fe dentro de mi corazón? Para nada. ¿Puedo hacer que mi fe crezca? Yo no puedo, estoy incapacitado. Ahora vamos a Romanos 10:17, por favor.
Romanos 10:17. Y dice, ¿verdad? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que escuchar para tener fe? La palabra de Dios. Pero quizás estamos escuchando un mensaje equivocado. Quizás estás escuchando el mensaje de WhatsApp, o el mensaje de un youtuber, o el mensaje de TikTok. Eso no va a producir fe en tu corazón. La palabra dice, lo acabamos de leer, que la fe viene por el oír, y lo que debemos oír es la palabra de Dios. No podemos promover nosotros fe en nosotros mismos, sino es que el Espíritu Santo a través de su palabra produce esa fe en nuestro corazón. Este mensaje viene de la palabra de Cristo. Allí es donde está nuestra fe. Versículo 13 de segunda carta a los Corintios. Vamos nuevamente allí. El verso 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El espíritu de fe es este, el que escuchamos de la palabra de Dios, el que escuchamos de lo que Cristo nos habla en nuestro corazón. ¿Sabes? Tu fe y mi fe quieren ser calladas por el mundo. Tu fe y mi fe las han querido callar desde siempre. Hace un momento, antes de venirnos para acá, vi un mensaje de alguien de mi familia, en donde ponía a un Jesús supuestamente meditando y teniendo viajes astrales, así de loco, ¿no? Y decía, Jesús debería de ser recordado más como un buen maestro, que tuvo buena filosofía y que tuvo viajes astrales y que meditaba a un Jesús muerto en una cruz. ¿Sabes? Al principio como que sentí ganas de mandarle un mensaje y decirle algo, pero después dijo Dios, no, ya cállate, estate ahí en paz. Sin embargo, a la gente no le gusta el sufrimiento. A ti y a mí no nos gusta el sufrimiento y es natural. Por eso es que no soportan ver la idea de un Jesús humillado y muerto en una cruz. Porque el sufrimiento no es algo que todos nos gozamos en el sufrimiento, no. Pero no pueden callar nuestra fe. No deben callar nuestra fe. El verso 13 nos dice que el espíritu de fe, el cual levantó a Cristo de la muerte, es el mismo que está en tu corazón y en mi corazón. Entonces, ¿qué debo hacer con esa fe? No debo callarme. Debo compartir a los demás. Debo hablar a los demás. ¿De qué puedo hablar? Pues debo hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. De esos momentos en los cuales he estado en apuros, pero Él me ha amparado. En los cuales he estado derribado, pero Él me ha levantado. Esa es nuestra fe. Compartirle a los demás que hemos estado atribulados, que hemos tenido una pérdida grande y que quizás es irreparable para este mundo, pero que Dios y Jesús nos han abrazado y nos han restaurado desde el interior. Eso es lo que debemos hablar. Hechos 4:20, ¿qué dice acerca de nuestra fe? Vamos a Hechos 4:20, por favor. Hechos 4:20. ¿Ya lo tienes? Dice, ¿no? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué has visto en tu vida? Creo que si te pones a hablar con alguien de aquí, seguramente has visto a Dios en su vida. A veces quizás la gente está esperando milagros muy grandes, ¿no? Que caiga fuego del cielo.
que aparezcan ángeles o ver cosas así, súper espirituales. Pero ¿qué hay de esos pequeños milagros de los que te hablaba hace un momento? Cuando no hay para la renta, pero de repente llegan a tu casa, tocan, porque el Señor sabe que estás en necesidad y vienen a pagarte algo. O vienen a decirte, ten, ¿no? Ese es nuestro Dios y esos son sus milagros. No podemos callarnos ante la gente, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Quizás has estado en una enfermedad y esa enfermedad a lo mejor te puso en cama un buen tiempo. Y quizás los médicos decían, no la va a contar, no la vas a contar. ¿Ves cómo si somos puestos a muerte todo el tiempo? Como ovejas al matadero. La muerte está acechando constantemente. Hace unos días, hace unos meses, mi esposa se sintió mal, fuimos al doctor y no voy a hablar mucho de eso, pero los médicos decían, es lupus, y otros decían, es esto, es aquello. Y fuimos con especialistas y fuimos aquí y allá, y al final el especialista dijo, no sé qué decirles que tienen, porque el único que sabe es Dios. Y no podemos dejar que nos callen esta fe. No podemos callarnos. Tenemos que hablar esta fe a los demás. Tenemos que compartir esto a los demás. Tenemos que compartirles a los demás de lo que Dios te ha dado a ti. Nuestra fe no puede ser callada. No debe ser callada. Versos 14 y 15 de la carta a los Corintios. Nuevamente, vamos. Versos 14 y 15 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. No sé si tú crees realmente en la resurrección de Cristo. Yo no puedo entrar en tu corazón. Tú lo sabes. Y Dios juntamente contigo. Pero muchas veces solamente le damos like a ese versículo. Me gusta ese versículo de la resurrección de Cristo. Me gusta escuchar cuando fueron a la tumba y vieron que la tumba estaba vacía. Provoca emoción en mí. Pero ¿realmente crees eso para tu vida? ¿Realmente crees que el día de mañana resucitarás con el Señor? Si tú lo crees, qué bueno, porque eso no te ha sido revelado de carne, sino del Espíritu Santo. Y después Pablo pone una premisa bastante alta, bastante grande, como siempre solía hacer Pablo en sus cartas. Y él dice que por amor ha decidido padecer. ¿Quién padeció en la cruz por ti y por mí? Cristo, nuestro Señor. Él ha decidido padecer. Y estando antes de ser entregado a la muerte, los evangelios nos narran acerca de que Jesús oró en el Getsemaní, pidiendo al Padre que si podía quitar esa copa, que si podía evitar ese sufrimiento, lo hiciera, pero que se hiciera al final del día su voluntad, ¿cierto? Entonces Jesús también probó no solamente la muerte, sino que sintió ese miedo de ir a la muerte. Jesús, al ser un vaso de barro como tú y como yo, sintió ese miedo de caminar hacia la muerte. Y le dijo al Padre, si puedes evitarlo, evítalo, no quiero ir, pero que se haga tu voluntad. Sin embargo, la premisa más importante es que por amor Jesús terminó yendo a la cruz del Calvario. Y entonces, ¿cuál es ese amor? Primera de Juan 4:18, por favor. Primera carta de Juan 4:18.
Y entonces Juan expone estas palabras. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lo único que puede quitar todo el temor que tú tienes en tu corazón es el amor. Lo único que puede perfeccionar tu corazón cuando hay temor es el amor de Cristo, no el amor de nadie más. Juan no dice que es el amor de tu esposa. No esperes encontrar paz en el amor de tu esposa. No digo que no ames a tu esposo o a tu esposa, pero si estás esperando tener paz en tu esposa o en tu esposo, no está allí. Si estás esperando que sea quitado tu temor a través de un hijo tuyo, tampoco es allí. Juan nos dice que lo único que echa fuera el temor es el perfecto amor. Eso nos dice. Entonces, tu vida y mi vida no nos pertenecen, ¿cierto? Mucho tiempo en esa pregunta que te hacía de qué estás dispuesto a hacer por el Evangelio o qué estás dispuesto a hacer por mí cuando tenemos ese tiempo devocional con Dios. Dios siempre me ha preguntado, ¿y si quitara a uno de tus hijos? Si me llevara a Isaac o si me llevara a Alexa o a Rebeca, ¿tú me seguirías? Es duro esa pregunta. No lo he vivido. Y Dios quiera que no lo viva. Pero estar sin uno de mis hijos seguramente sería algo muy doloroso. Y yo no sé si tú a lo mejor has experimentado una pérdida irreparable. Yo solo estoy hablando de algo allí que Dios me ha preguntado. Pero cuando viene entonces ese amor que echa fuera ese temor, puedo descansar en él. Y tú y yo podemos descansar en que ese amor nos quita el temor. Porque el temor tiene castigo, dice Juan. El temor castiga. El temor presiona. El temor nos lleva más allá. Y entonces, ¿cuál es el mensaje de esperanza? Te la has pasado hablando de que somos perseguidos, de que somos atribulados. ¿Cuál es el verdadero mensaje de esperanza? Este es el mensaje de esperanza, hermano. Verso 16 de la carta. De la carta a los Corintios, segunda carta. El verso 16 nos dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Yo tengo 36 años, pero mucha gente me dice que pues me veo como más joven. No es cierto, la mayoría me dice que me veo más viejo, ¿no? La parte exterior se va desgastando. ¿Puedes recordar hace 5 años cómo te veías en el espejo o en una foto? Y algunos dirán, yo me veo igual. Yo no. Yo la verdad sí noto cambios en mi persona, en mi cuerpo, en mis rodillas, ¿no? Y el hombre exterior se va desgastando día con día. Pero el hombre interior, dice Pablo, va siendo renovado en el espíritu. Va siendo renovado una y otra vez, conforme a la medida de Dios. Quizás nuestro aspecto, quizás nuestra apariencia se va desgastando. Y algunos quizás digan, pues yo estoy más para allá que para acá. La realidad es que ir en ese camino hacia donde nos lleva la muerte en esta tierra no es más que ir hacia Cristo. Por eso no debe haber ese temor en nuestra vida. La muerte solamente se vive aquí en la tierra, pero después seremos despertados con los que duermen en la esperanza de que Cristo regrese, por los que hemos decidido dormir en Él, en fe con Él. Seremos despertados para ir a la nación santa de allá arriba.
Y esa es nuestra esperanza. Entonces, dice Pablo en el verso 16, no desmayamos. La palabra no desmayar aquí tiene el sentido de que no hemos quedado inconscientes en esta pelea y en esta batalla del día a día. Quizás han venido golpes difíciles, duros, te han puesto el pie, te están persiguiendo, pero a pesar de eso dicen no desmayas. Es decir, no estás inconsciente tirado en la lona. Todavía, a pesar de que estás en esos momentos difíciles de tribulación, el Señor te da ánimo. Ánimo para seguir en este camino. Ánimo para buscarlo a Él. Ánimo para descansar en Él. Y también dice después que a pesar de todo ese sufrimiento, a pesar de todas esas lágrimas que tú y yo hemos padecido, el verso 16 dice que el hombre exterior se va deteriorando, ¿cierto? Verso 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea, es decir, solamente es un tiempo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Lo que quiere decir es que si tú y yo pusiéramos en una balanza todas las cosas buenas y malas que hemos vivido en esta vida, no pesarían como el eterno poder y el peso que tiene la gloria de Dios. Si tú y yo pusiéramos en esa balanza nuestras lágrimas, quizás hemos llorado, no sé, en la tumba de algún familiar porque nos dolió. Quizás hemos llorado en un hospital. O quizás hemos reído mucho. Nos hemos alegrado, hemos disfrutado. Pero ni aún todo eso tendrá un peso mayor que cuando estemos delante de Cristo. Nada se igualará, dice Pablo, porque esta es una leve tribulación. Pablo, ¿cómo puede ser esto una leve tribulación? Si me detectaron que iba a morir. ¿Cómo puede ser una leve tribulación si estoy sin trabajo, Pablo? ¿Cómo puede ser esto una leve tribulación si tengo problemas en casa con mis hijos y mi esposa? ¿Cómo puede ser esto una leve tribulación si los que yo amo no quieren conocer al Señor? ¿Cómo puede ser esto una leve tribulación si las cosas no salen como yo deseo que salgan? Pero todas esas lágrimas y esas risas y lo bueno y lo malo no tendrán peso mayor que el peso de la gloria de Dios. El ser humano, volviendo a lo mismo, es algo frágil, corto de días. Vamos a Job 14.1. Job 14.1. ¿Ya lo tienes? Job 14.1 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Ese es el ser humano. Nuestros días son cortos en esta tierra. 80 años, 85 años, 90 años, no es nada contra el peso de gloria de una eternidad con Cristo. El hombre, el ser humano, es corto de días, pero me llama la atención que Job dice que es hastiado de sinsabores. La palabra sinsabores aquí, a lo mejor lo voy a explicar porque lo platicaba con una persona y decía, no lo entiendo. Pero el escritor en este caso con Job pone el sinsabor como un caballo que escucha un fuerte relámpago. ¿Qué hacen los caballos normalmente? Se agitan, se ponen nerviosos con un ruido fuerte alguno. La mayoría de los caballos de repente son nerviosos. Entonces, si escuchan un estruendo así, se sacuden y no saben y no encuentran su lugar en el pesebre. Eso habla de sinsabores. Todo lo que hacemos al final del día
nos causa esa inquietud en nuestro corazón. No tenemos una paz, queremos, ya hice esto, ahora que sigue. Ya logré esto, ahora que sigue. Necesito más y más. Pero al final del día, dice Job, que tú y yo estamos hastiados de sinsabores. Es algo que queda en la boca allí, ¿no? Estoy con el fruto amargo de eso que trabajé y trabajé y trabajé y me fue arrebatado. Entonces, si somos de cortos días, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Es un mensaje realmente de esperanza? ¿O me estás viniendo a sacudir mi corazón? ¿O qué es entonces? Bueno, verso 18. Viene nuestra esperanza en la carta a los Corintios. Verso 18. Y esto es nuestro mensaje de esperanza, el verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tú y yo somos seres contingentes, que un día estamos y después no estamos. Tú y yo somos cortos de días. Entonces, Alejandro, ¿cómo puedo ver en el verso 18 las cosas invisibles si son invisibles? ¿Cómo es que las cosas que no se ven entonces son eternas? ¿Cómo puedo entenderlo? Bueno, Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. ¿Ya lo tienes? Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo. Entonces, ¿dónde podemos ver lo invisible? En Cristo. Pero en el estudio yo decía, no me termina totalmente de quedar claro, porque yo sé que históricamente Cristo anduvo en la tierra, Cristo se hizo carne, Cristo se volvió ser humano como tú y como yo, pero tú y yo, ¿lo vimos algún día? No, ¿cierto? Nunca vimos a Cristo andar entre nosotros. Pero entonces, ¿cómo es que puedo ver a Cristo? ¿O cómo puedo creer en esto que me estás diciendo? Juan 20:29. Evangelio de Juan 20:29. Juan 20:29. Entonces, aquí están las palabras de Jesús, ¿verdad? Diciendo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ok, pareciera un juego de palabras, ¿no? Pero la realidad es que no veo lo invisible, pero creo en eso. No es bienaventurado aquel que cree porque vio, sino aquel que sin haber visto ha creído en su corazón. Y ya aclaramos ese punto, ¿cierto? ¿Dónde puedo tener fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, pero aún no me queda claro, ¿no? Sí, ya como que se va abriendo el panorama y tengo entendido que tengo que poner mi mirada en Jesús y que tengo que buscar a Jesús y que soy bienaventurado por haber creído sin haberle visto. Pero entonces, ¿dónde tengo mi comunicación con Jesús? Lucas 21:33. Lucas 21:33. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Dónde encontramos a Jesús? Aquí en su palabra.
si yo quiero tener una dependencia y escuchar al Señor, si yo quiero verlo, si yo quiero saber dónde está su imagen, dónde están sus brazos, dónde está su consuelo, dónde está su abrigo, dónde están todos esos atributos que Él es, el único lugar donde lo podemos encontrar es en su palabra, no en ningún otro lugar. Voy a terminar con lo siguiente. Todo lo que hemos hablado ha sido acerca de la fe. Ha sido acerca de que tu fe será perseguida, tú y yo seremos perseguidos, pero encontré dos relatos, ¿verdad?, de cristianos, de los primeros cristianos y de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva hay un escritor que se llama Browning y él dice que fue a un cementerio cristiano en donde había una inscripción en una tumba, ahí en una tumba estaba una inscripción de un esclavo. Y este esclavo fue convertido al cristianismo y creyó en Jesús. Pero en su tumba decía lo siguiente: nací débil y no teniendo nada, un pobre esclavo, pero la miseria no podía guardarnos de la envidia del César romano, a los que Dios había dado en su gracia la perla de gran precio. Por tanto, con las fieras en el circo luché 2 veces, y otras 3 sus leyes crueles sobre mis hijos se ensañaron. Pero por fin mi libertad obtuve. Aunque tardaron en quemarme vivo, entonces una mano descendió y sacando mi alma de las llamas, la condujo de Cristo a la presencia, a quien ahora veo en plena gloria. Mi hermano Sergio es el que ha escrito en la pared mi testimonio. En cuanto a mí, ya lo he olvidado todo. Este es un cristiano que se convirtió en la iglesia primitiva y que cuando le dijeron, deja de creer en Jesús porque vamos a poner a tus hijos delante de los leones a que se los traguen, él dijo, yo mantengo firme mi postura en creer en Cristo. No sé tú, pero yo no sé qué hubiera hecho de ver a mis hijos frente a leones que se los van a tragar enteritos y diciéndome, deja de creer en el Evangelio, deja de creer en eso. Nos van a perseguir con ímpetu, ya lo aclaramos también, pero este testimonio que está en esa tumba y que está allí es para que entendamos que no podemos desechar esta fe. Voy a terminar con este verso que viene en Hebreos 11:27. Acompáñame a Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. Y con ese vamos a terminar. Este verso de Hebreos está hablando de Moisés y describe a Moisés de la siguiente manera y dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Tú y yo tenemos la esperanza de que podemos ver al invisible. El invisible nos ve. Cada día tiene un propósito para tu vida y mi vida. Hermano, el mensaje de esperanza para ti hoy no es nada más que te vayas animado o que te vayas diciendo soy un super cristiano, sino que primero entiendas eso, eres frágil y te puedes romper, y si te rompes, el tesoro que está en ti brillará. En segundo lugar, tendremos tempestades en este mundo, dificultades, pero al final del día, el espíritu de la fe que vive en nosotros es el que nos hace creer que seremos resucitados con Él. ¿Crees que puedes ver al invisible? Vamos a ver. Señor Jesús, te doy gracias en esta tarde por lo que tú has expuesto aquí. Qué tremendo testimonio es, Señor, escuchar vidas y almas de los que entregaron su vida
al cristianismo, a pesar de que fueron perseguidos hasta la muerte. Con todo y eso, Señor, yo no soy perseguido hasta la muerte. Tengo libertad de predicar el Evangelio. Tengo libertad de hablar a los demás de tu amor, de tu gracia. Y el propósito tuyo, Señor, sé que hoy es que mis hermanos no solamente se vayan con un cerebro y un corazón renovado, sino que se vayan también entendiendo, Señor, lo que es este camino del cristiano. No es fácil, Señor. No es fácil seguirte cuando hay que escalar, Señor, esa cumbre. Y cuando en esa cumbre salen a nuestro alrededor quien nos acecha y nos persigue. Pero al final del día confiamos en que tú eres nuestro amparo, nuestro refugio. Y mis hermanos, todos aquellos que vengan hoy tribulados, Señor, puedan descansar en esta palabra que tienes para ellos. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú que te muestra siendo invisible a nosotros? Simples vasos de barro que se quebran ante la menor caída. Pero te place a ti, Señor, que podamos verte a través de tu Hijo Jesucristo, el cual murió y fue humillado en la cruz del Calvario. No predicamos a un Cristo que vino con poder del fuego, con carros, con un reino, que vino a imponer su voluntad de esa manera, sino que predicamos a un Cristo que se humilló a sí mismo, y predicamos a un Cristo que murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Su muerte nos dio vida. No predicamos un Cristo, Señor, que pareciera ser motivador o influenciable en la vida de las personas. Predicamos un Cristo que murió en la cruz para derramar su vida y su sangre por la salvación de nuestras almas, y después derramar su Espíritu Santo para que pudiéramos creer. Yo te ruego, Señor, para mis hermanos que vienen atribulados y cansados de buscar, cansados de trabajar, cansados de luchar, Señor, y que las cosas no salen bien. Dales esa esperanza que solo tu Espíritu Santo sabe dar. Anima a mis hermanos en San Antonio, Texas. Dales la fuerza que necesitan y el amor y la pasión que ellos necesitan en su vida para seguir este camino al cual tú los has llamado. Los arrebataste de la muerte. Y como dice tu palabra hoy que leímos, echa fuera todo el temor de ellos para que tu perfecto amor perfeccione sus almas y su espíritu. Bendíceles y guárdales, Dios. A los varones de aquí de San Antonio, hazlos líderes conforme a tu medida. Levanta a estos hombres, a estos jóvenes, a estos muchachos, a las cabezas de San Antonio. Hazlos conforme a tu medida, Dios. Y levántalos para que te busquen en intimidad y tengan una dependencia contigo y dirijan su casa y sus familias. A las viudas y a las desoladas te pido que tú seas su guardador y su protector, porque no te olvidas que tú dices en tu palabra que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso tú nos recogerás, y creemos en esa palabra.